1.6 a 1.7, el Zener como regulador y simulación. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de sistemas analógicos, vamos ahora a ver uno de los componentes que más encontramos en el desarrollo de la electrónica moderna, el diodo Zener. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. 1.6 a 1.7, el Zener como regulador y simulación. Su servidor, Gerardo Rafael Valencia. Ya saben, les aviso que todo este material está siendo publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia y en particular en el playlist Sistemas Analógicos 2026. En lo que corresponde a este tema, pertenece precisamente a lo que es la asignatura de sistemas analógicos de la carrera de Ingeniería en Computación y en particular del Centro Universitario UAM Texcoco. En el canal de YouTube Videoteca Valencia podemos encontrar todos los materiales publicados, incluso los códigos. En cuanto los solicitan, normalmente se los estoy enviando y les estoy contestando todos ¿cómo se llama? Todos los comentarios que ponen en el canal de YouTube. Bienvenidos a Videoteca Valencia. Gracias por acompañarnos hoy. Dominaremos el diseño de fuentes de voltaje estables y su simulación práctica. Suscríbete al canal para ver todo el contenido académico. Y si ya estás suscrito, si puedes regalarle like a los videos, regálale un like, por favor. Y también, si puedes, comparte el contenido de Videoteca Valencia con tus contactos, con tus conocidos, con tus familiares, para que el esfuerzo académico tenga mayor impacto y les sea de utilidad a todos tus conocidos. Como contexto del tema, el diodo Zener es el corazón de los sistemas analógicos. Fija voltajes estables, protegiendo circuitos lógicos y microcomputadores, microcontroladores contra variaciones destructivas. Los objetivos de aprendizaje para esta presentación es diseñar fuentes estables con Zener y filtrado capacitivo, simular circuitos electrónicos virtuales en Tinkercad, analizar el comportamiento de los datos usando los scripts de Python. La relevancia en ingeniería. Por ejemplo, 3.3 voltios es el corazón de la lógica digital. Garantiza la estabilidad energética total. Sin esta regulación precisa, las variaciones destruirían los procesadores de hoy y operando a voltajes ultra bajos, por ejemplo, que son casi todos los procesadores trabajan con voltajes muy pequeños. El día de hoy la práctica está diseñada para un regulador de 7 voltios, pero vamos a reducirlo también a 3.3 voltios, incluso a 1.8 voltios, para que vean que es algo muy sencillo. El futuro de la regulación.
La miniaturización extrema lidera el futuro. Los reguladores del tipo LDO basados en tecnología Zener evolucionan hacia la integración a nanoescala, o sea, escalas pequeñísimas para lo que es el Internet de las cosas. Escalas como la fotografía que vemos aquí, en donde esta cosita que viene aquí, que es casi del tamaño de la punta de una aguja, es un diodo Zener que permite la regulación del paso de corriente por esta línea de comunicación que ven aquí. El desarrollo histórico. En 1934 el físico Clarence Zener describió el efecto de ruptura eléctrica inversa. Este descubrimiento clave permitió fabricar los primeros diodos reguladores precisos. Hago la aclaración, lo vamos a ver más adelantito, que para que el diodo Zener funcione como regulador de voltaje debe de estar con conexión inversa, no directa. El filtrado capacitivo convierte la corriente alterna pulsante en corriente directa continua y el capacitor almacena energía y libera gradualmente para llenar los valles, reduciendo las variaciones drásticas, lo que es el rizado. Esto incluso lo vimos ya en el video anterior, en donde vimos los rectificadores de media onda y de onda completa. El efecto Zener, al polarizarse de manera inversa, en reversa se conoce, el diodo alcanza su voltaje de ruptura. Esto es el voltaje Zener. Desde ese punto estabiliza el voltaje inmediatamente, independientemente de las variaciones de corriente. Es muy efectivo. El análisis del Zener bajo carga. La conexión paralela para regular el voltaje exitosamente. El Zener siempre se conecta en paralelo estricto a la carga eléctrica. La resistencia RS obligatoriamente requiere una resistencia en serie calculada para absorber el exceso de voltaje primario. Para este ejercicio que vamos a analizar, les preparé una conexión, sí, de resistencia, pero de resistencia variable, o sea, de un potenciómetro, para que podamos ver que hay un rango en el cual podemos variar la resistencia para controlar ese voltaje en un rango en donde la resistencia va a absorber la diferencia de voltaje. Como aplicación en los sistemas embebidos, en ingeniería en computación, el Zener se usa para reducir, por ejemplo, 5 volts de un puerto USB a unos 3.3 volts seguros para la operación de componentes internos al equipo de cómputo, ideales para alimentar sensores y módulos del tipo ESP32, o sea, puertos seriales 32. La simulación en Tinkercad, validaremos de forma segura la teoría construyendo una fuente completa de rectificación, filtrado, capacitivo y regulación Zener antes del prototipo físico. Ahora, vamos a hacer la práctica de la regulación en base a diodo Zener. Y después voy a explicar una estructura completa de una fuente de regulación completita. El diodo Zener estructura funcionamiento interno y regulación de voltaje. ¿Qué es el diodo Zener? Es un semiconductor especializado. Un diodo Zener es un componente de silicio fuertemente dopado
a diferencia de un diodo rectificador convencional, que está diseñado exclusivamente para bloquear la corriente en polarización inversa. El Zener está fabricado para operar precisamente en esa región. Permite que la corriente fluya en dirección inversa de manera segura, ¿sí?, una vez que se alcanza el umbral específico, ¿sí?, conocido como voltaje Zener. Esto es, normalmente lo vamos a ver en los libros como V. Permítanme un momento para que lo veamos exactamente como aparece. VZ. La característica más invaluable de lo que es el diodo Zener es su capacidad para mantener el voltaje increíblemente estable. Eso es la capacidad que se conoce como regulación confiable en sus terminales. Una vez que alcanza su punto de ruptura, la caída de tensión se mantiene prácticamente constante. Esto ocurre inmediatamente de las severas variaciones. Esto ocurre más bien independientemente, o sea, sin que le afecten las severas variaciones que puedan existir en la corriente en el voltaje de entrada, convirtiéndolo en un componente ideal para fuentes de alimentación estables. Con respecto a la estructura general del Zener, la estructura fundamental consiste en una unión del tipo PN de silicio que ha sido sometida a un nivel de dopaje de inyección de impurezas. O sea, el dopaje es que agregaron en esa unión del tipo PN o NP una cantidad de impurezas que evitan el flujo de electrones en un sentido. Este intenso dopaje provoca que la zona de depleción o región de empobrecimiento, o sea, esta zona en verde que vemos aquí, entre los materiales P y N, sea extremadamente estrecha. Entonces se hace pequeñita esta parte. Debido a la extrema estrechez de esta región, se genera un campo eléctrico muy intenso a través de la unión, incluso cuando se aplica un voltaje inverso relativamente bajo. Esta particularidad estructural es exactamente lo que permite al diodo Zener operar de manera continua y usar en la región de ruptura y vamos opera, ¿sí?, de una manera continua y segura en la región de ruptura sin destruirse, sin romperse, sin quemarse, como puede ser cualquier otro diodo. Con respecto al funcionamiento interno, el dopaje, perdón, voy a interrumpir tantito nada más para hacer una aclaración. Todos los mensajes que estoy recibiendo, sí, los estoy tratando de leer y dando el seguimiento, pero hago la aclaración de que estoy haciendo la grabación directamente frente al grupo. Por eso es que de pronto hay ciertos detalles o interrupciones por comentarios que me hacen llegar, por ejemplo, al WhatsApp o al Teams, ¿sí?, o en la presentación. Continuamos. El funcionamiento interno, el dopaje intenso, la alta concentración internacional de impurezas tipo P y tipo N reduce drásticamente el ancho de la barrera del potencial, creando las condiciones físicas necesarias para permitir un desglose eléctrico controlado. El efecto Zener
ocurre precisamente en diodos de bajo voltaje, menores a 5 voltios. Por ejemplo, el campo eléctrico es también intenso a través de una unión estrecha que arranca directamente los electrones y sus enlaces covalentes, efecto de túnel cuántico, permitiendo el flujo de corriente. El efecto de avalancha predomina en diodos mayores a 5 voltios, como el de 7 voltios propuesto para este ejercicio, y los portadores minoritarios ganan alta energía cinética y colisionan con átomos estructurales, liberando más electrones en una reacción multiplicadora de cadena o en cadena. La curva característica de la intensidad y el voltaje, como lo vemos aquí, podemos ver que en el primer cuadrante, que es este, la polarización es directa, ¿sí? El Zener se comporta de manera idéntica al diodo rectificador estándar, comenzando a conducir corriente a partir de aproximadamente 0.7 voltios. En el tercer cuadrante, ¿sí? Primero, segundo, tercero, es este. El Zener bloquea el flujo de corriente y solo permite una mínima fuga hasta que el voltaje, permíteme quitar esto. Ajá. El voltaje conocido como voltaje Zener, precisamente, déjenme corregir, eso es. Y de una vez corrijo la intensidad Zener para que quede claro. Ok. Entonces decíamos, el voltaje conocido como voltaje Zener aplicado alcanza el punto crítico de ruptura BZ, voltaje Zener, que sería esto, esta parte. Una vez dentro de la región de la ruptura Zener, la curva desciende casi verticalmente, es esta. La corriente IZ, que es esta, puede incrementarse severamente, pero el voltaje sobre el componente se mantiene sólidamente constante. Si aquí tenemos el voltaje. El voltaje, aquí tenemos lo que es la corriente Zener, ¿sí? Pero si se dan cuenta, casi no varía el voltaje. Puede variar la intensidad, la cantidad de corriente que circula, pero el voltaje se mantiene constante. Esa es la característica específica y que nos ayuda a regular voltaje en el diodo Zener. Vamos a la aplicación práctica del diodo Zener como regulador de voltaje mediante el uso de resistencias variables, y eso lo podemos hacer con resistencia variable o con resistencia fija. Yo lo pongo con resistencia variable para que se entienda que con rangos variables de resistencia podemos conservar la misma, vamos a decir, el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque lo que va a variar es la intensidad, o sea, la cantidad de corriente que circula, pero el voltaje se mantiene casi constante. Si vemos el circuito, aquí tenemos una fuente de alimentación, el ground, tenemos una resistencia y tenemos un diodo Zener. Es así de sencillo, y vamos a medir los voltajes en los diferentes componentes para ver qué es lo que pasa. Para el diodo Zener, para que el diodo Zener funcione como un regulador efectivo, debe de conectarse en paralelo con la carga que se desea alimentar y siempre en configuración de polarización inversa. Aquí sí tenemos que hacer la conexión en polarización inversa, sí o sí.
Permítanme tantito. Es que me molesta que ponga los signos. Ya sabemos que los pone por configuración, pero bueno, sí es un tanto molesto. Permítanme también quitar. Es que esto es RS, pero esta S es subíndice. Ok. Pero me lo cambia el sistema. Ok. Ahora sí. Es un requisito absoluto colocar un componente resistivo en serie. O sea, la resistencia en serie que tiene que ir ubicado entre la fuente principal de la energía y el diodo Zener. O sea, aquí normalmente no se pone la resistencia en el ground, porque muchos tienen la costumbre de poner la resistencia en el ground como resistencia general. No, aquí tiene que ir en la zona de alimentación positiva. La función crítica de esta resistencia es absorber la diferencia de voltaje excedente entre la fuente y el diodo y limitar la corriente máxima para evitar la destrucción térmica del Zener. En nuestro caso, el análisis con un potenciómetro asume este rol de resistencia en serie. Ahorita lo vemos. Aquí tenemos el diodo Zener como regulador de voltaje. Si ustedes ven, aquí tenemos una fuente de voltaje, tenemos un medidor de voltaje y un medidor de resistencia. Aquí tenemos una resistencia variable, la cual vamos a medir de extremo a extremo, y el diodo Zener lo vamos a colocar en la primera la primera mitad del potenciómetro para poder estar variando la resistencia que va del voltaje que va a llegar al diodo Zener. El voltaje viaja por esta conexión, entra al potenciómetro y el potenciómetro varía su resistencia para entregar un cierto voltaje al diodo Zener en polarización inversa, no directa. Y aquí es donde vamos a medir el voltaje que vamos a estar generando. Y aquí también vamos a medir la resistencia que vamos a estar aplicando para que funcione el diodo Zener con el voltaje que queramos programar. Ahorita lo vemos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este ejercicio que tenemos una alimentación de 12 voltios con 88.5 miliamperes, ¿sí? Y tenemos el potenciómetro con una calibración de 20K ohms, ¿sí? Ahorita vamos a ver que la variación de la resistencia nos puede tolerar desde los 12.5 hasta los 30 aproximadamente. Un valor medio son 20, ¿sí? Y esto nos va a estar entregando 7 volts constantes. Es una fuente de alimentación constante de 7 voltios. El análisis del ejercicio propuesto, para que esto nos quede claro, permítanme, déjenme corregir. Es que pone estos valores. Ay, Control Z. Ok. Este es un subíndice, por eso es que molesta, porque me cambia el formato. Este está bien. Acá tengo otro. Y el voltaje Zener, que también me lo puso mal. Pero ahorita lo corregimos. Ok. Muy bien. Y entonces, ahora sí. El circuito está alimentado por una fuente constante, la fuente de suministro calibrada a 12 voltios. El componente de regulación central es un diodo Zener con un voltaje de ruptura específico, voltaje Zener, de 7 voltios. Ahorita vemos cómo configurarlo. De hecho, obviamente esto lo podemos hacer electrónicamente. Si nosotros quisiéramos hacerlo físicamente, tendríamos que estar cambiando el componente Zener por diferentes Zener de diferente voltaje.
En este caso nada más le decimos qué voltaje queremos. Estas dos variables son constantes duras que dictarán absolutamente el comportamiento del voltaje en el resto de la topología del circuito. El rol del potenciómetro. El ejercicio plantea que el potenciómetro actúa como resistencia en serie, varía en un rango específico que va desde los 12.5 kiloohms hasta los 30 kiloohms, y nuestro objetivo matemático es demostrar que cualquier valor resistivo dentro de esta ventana asegura que el diodo reciba una corriente óptima que lo mantenga trabajando en su región de avalancha, regulando firmemente a 7 voltios. Las matemáticas del circuito, ¿sí? Vamos a suponer aquí una estructura de una caída de voltaje. ¿Cuál es el voltaje que va a absorber la resistencia? Bueno, si tenemos un voltaje de alimentación de suministro de 12 volts y resulta que vamos a tener o vamos a buscar 7 volts, eso indica que el valor de la resistencia va a ser de 5 volts. La ecuación de Kirchhoff, otra vez, le cambio todos los... ¡Qué barbaridad! Permítame un momento. Se supone que lo acababa de revisar, pero me lo voltea de nuevo. Como los meto a partir de las simulaciones que hago, de pronto me genera estos cambiecillos que, si bien sí se pueden interpretar bien, pero pues son molestos que se vean así. Prefiero que se vea correctamente. Creo que ya está. Acá hay otro. Aquí hay otro cambio en el cálculo de identidad por el voltaje de la resistencia. Sobre la resistencia. Muy bien. Aquí arriba otra vez el voltaje de la resistencia. Ahí va. Con calmita. Bueno, doy la bienvenida, porque creo que no lo había mencionado, doy la bienvenida también a la audiencia general del canal de YouTube. Sí, había dado la bienvenida a todo el grupo, pero también al canal de YouTube. Ok, entonces ahora sí, la ecuación de Kirchhoff. De acuerdo con la ley de voltaje de Kirchhoff, el voltaje total entregado por la fuerza, que es el voltaje del suministro, debe dividirse entre la resistencia en serie, que es el VR, y el diodo Zener, VZ, pues. Por deducción, el potenciómetro debe disipar obligatoriamente la diferencia. Esto es, el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje del suministro menos el voltaje Zener. Como el voltaje del suministro es 12 voltios y el voltaje Zener son 7 voltios, entonces el voltaje de la resistencia son 5 voltios. Dado que el voltaje VR es de 5 voltios constantes, al variar la resistencia del potenciómetro, controlamos directamente la corriente total que atraviesa el circuito, ya que la intensidad va a ser igual al voltaje de la resistencia sobre el valor de la resistencia total. Evaluando el rango de operación aplicando la ley de Ohm, calculamos entonces la corriente generada en los extremos del rango del potenciómetro.
Las conclusiones en el rango de este ejercicio es que de entre 12.5 a 30 k-ohms, son ohms. Un momento, déjenme ver dónde andan. Aquí está. Para que quede más claro aún. Estamos hablando de resistencias y por tanto son ohms. Entonces, el rango de 12.5 k-ohms a 30 k-ohms mantiene la corriente entre aproximadamente 167 mA y 400 mA. Este es el punto dulce, lo más rico, vamos a decir, de esta práctica para la operación de los reguladores. Imaginen ustedes cargadores, normalmente tenemos cargadores de 30 amperes, 30 miliamperes, perdón, así a 60 miliamperes. Pero con un diodo Zener podemos trabajar incluso cargadores USB hasta de 400 miliamperes, que son de alta potencia. Garantiza entonces corriente suficiente para superar la corriente mínima de lo que es la estructura de la intensidad del Zener y su constante de disipación de temperatura, sin exceder la disipación máxima de la potencia del diodo Zener, que es la IZM, que es la máxima, IZ es la intensidad del Zener máxima, alcanzando exitosamente el voltaje de 7 voltios. Ahorita lo vamos a ver ya en la práctica, en la simulación, para que lo podamos comprender mejor. Los parámetros fijos del sistema. El circuito está alimentado por una fuente constante, ¿sí?, del voltaje del suministro calibrada a 12 voltios. El componente de regulación central es un diodo Zener con un voltaje de ruptura especificado como voltaje Zener de 7 voltios. Estas dos variables son constantes duras que dictan absolutamente el comportamiento de los voltajes en el resto de la topología del circuito. El rol del potenciómetro, entonces, el ejercicio plantea que el potenciómetro actúa como resistencia en serie. Varía en un rango específico que va desde los 12.5 k-ohms hasta los 30 k-ohms. Nuestro objetivo entonces, nuestro objetivo matemático, es demostrar que cualquier valor resistivo dentro de esa ventana, dentro de ese espacio de resistencia, asegura que el diodo reciba la corriente óptima, que la mantenga trabajando en una región de avalancha regulada firmemente a los 7 voltios. Esto es con una caída de voltaje de 5 voltios, que es el voltaje que va a absorber la resistencia. La ecuación de Kirchhoff, de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje total entregado por la fuente, el Vs, debe dividirse entonces entre la resistencia Vr y el diodo Zener, Bz. Por deducción, el potenciómetro entonces debe disipar obligatoriamente la diferencia Vr igual a Bs menos Bz, ya lo habíamos visto, entonces 12 menos 7 es igual a 5. Dado que el voltaje Vr es de 5 voltios constantes, al variar la resistencia del potenciómetro, entonces controlamos directamente la corriente total que atraviesa el circuito como intensidad igual a V de la resistencia sobre la resistencia. Evaluando el rango de operación y aplicando la ley de Ohm, calculamos la corriente generada en los extremos del rango del potenciómetro. Esto es un ajuste del potenciómetro entre la resistencia
y la aplicación de la fórmula I igual a VR sobre R para calcular precisamente la intensidad y la corriente resultante dentro del circuito. Así tenemos que cuando tenemos 12.5 K ohms, está aquí equivocado, déjenme corregirlo de una vez. Es que está ese. Bueno, ahora sí. 12.5 K ohms, que es el límite inferior resistivo del potenciómetro para este ejercicio. Podemos bajarlo más, pero para este ejercicio tenemos una intensidad de 5 voltios entre 12.5 ohms, me da 400 miliamperes, que es el límite seguro máximo para conservar los 7 voltios. Así podemos, el valor central que estoy trabajando en la práctica son 20 K ohms, punto intermedio del ejemplo, y la intensidad va de 5 voltios entre 20 mil ohms, son 250 miliamperes. Ahora, para los 30 K ohms, el límite superior resistivo nos lleva a una intensidad de 5 voltios sobre 30.000 ohms. Esto es 166.7 miliamperes, suficiente para mantener el Zener activo. Ahora, como conclusión en esta práctica en Tinkercad, el rango de 12.5 a 30 K ohms mantiene la corriente entre aproximadamente 167 miliamperes y 400 miliamperes. Este es un punto específico, perfecto, operativo, y garantiza la corriente suficiente para superar la corriente mínima de codo del IZK, la intensidad del Zener por su constante. Aquí hubo un detalle porque ahora lo puso al revés. Este no es su índice. Ahí está, ahora sí. Sin exceder la disipación máxima de potencia del diodo, que es IZM, que es la intensidad del Zener máxima, anclado exitosamente en los 7 voltios. El símbolo, bueno, antes de pasar a esto, vamos a ver el ejercicio. Para eso voy a abrir la ventana con el Tinkercad Circuits y vamos a ir a este que es el diodo Zener, la práctica del diodo Zener, modificar para que lo veamos completo. Y podemos ver que tenemos una fuente de poder que está configurada para un voltaje de 12 voltios con una corriente de 5 amperes. Un potenciómetro que puede variar, bueno, ahorita está en 250 K ohms, ¿sí? La capacidad resistiva de este potenciómetro. Un diodo Zener que está calibrado a 7 voltios. ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque de pronto se nos perdemos y no sabemos dónde. Aquí, si nos vamos y le ponemos todos, me pone diodos y diodo Zener. Entonces ponemos un diodo Zener y lo que tenemos que hacer es calibrar el voltaje. Tenemos un voltímetro y tenemos un ómetro. O sea, un multímetro que mide voltaje y un multímetro que mide resistencia. Ahorita voy a agregar uno más que lo voy a utilizar para medir precisamente, permítanme tantito por aquí, para medir amperaje. ¿Y dónde voy a medir el amperaje? Pues en la salida de la carga. Recuerden que el amperaje, ¿sí? Si yo quiero medir amperaje aquí, tengo que conectarlo en serie con la carga. Aquí el voltaje es lo que tengo en el sistema. Entonces esto es la carga que tengo. Por tanto, aquí lo que voy a hacer es desviar la conexión. Esta conexión la voy a desviar directamente de aquí para acá. Bueno, primero voy a hacerlo Ctrl Z, para que lo vean cómo funciona en este momento. Este está desconectado, obviamente. Ahorita lo voy a conectar.
Y se dan cuenta, lo tengo en 20k ohms y 7 voltios. La alimentación es de 12 voltios. Y me dice que estoy alimentando 88.5 miliamperes. Ahorita vamos a ver cuánto tenemos acá. Ahora, si yo muevo fíjense, lo voy a ir bajando hasta llegar a 12.5. Ahí está. Ahora lo voy a bajar un poquitito más. ¿Sí? Miren, 11. Por aquí. 11.7. 11.7 todavía me da 7 voltios. Pero si lo bajo un poquito más, ya no me da 7 voltios, me da 7.01 voltios. Quiere decir que hasta ahí está, vamos, rompiendo esa cascada y está cambiando el voltaje. Cuando el voltaje que yo espero para este regulador sea de 7 voltios. Que va desde los 11.7, yo había puesto 12.5, 11.7 y vamos a ver hasta dónde sube. Vamos a subir ahora la resistencia del potenciómetro y ahora vamos a llegar, aquí llegamos a los 30 y vean que sigue conservando los 7 voltios. Ahora vamos a aumentar un poquito más, 30.9, ahí, 31, me da en 31.7 y me dice ahora ya perdió ya 7.01 voltios. Ahora, ¿qué pasa? Déjenme bajarle un poquito el tamaño porque está exagerado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero regular a otro voltaje? Bueno, me voy para acá y le digo, mira, ahora quiero un cargador de celular 5 voltios. ¿Ok? Pero aquí está por encima de los 5 voltios, quiere decir que está fuera de rango. Voy a reducir un poquito la resistencia hasta que llegue a los 5 voltios. Déjenme ver. Aquí sube. Es que tengo el rango de donde es cascada, pero creo que no me da más que 5.01. Vamos entonces a bajarlo aquí a 4.9. Y entonces aquí con 4.9 déjenme ver si lo puedo regular a 5. Ajá, está muy cerca aquí. Ok, un poquito más abajo. Aquí anda por 30. Déjenme cambiarle aquí. Ahí está en 4.99. No puedo. Entonces anda alrededor de 4.99. Podría hacerlo metiendo una resistencia directa fija con un valor específico. Por ejemplo, 29, 28 ohms. Pero aquí me está dando el 4.99. Entonces, ¿por qué? Porque el diodo Zener que estoy fijando es de 4.90. Tal vez si le pongo 4.99, entonces me permita fijar en un rango mayor para poder fijar los 5 exactos. Ahí lo tenemos. Entonces, con una resistencia de 22.5 voy a 5 voltios porque estoy poniendo un Zener de 4.99 y vamos a ver hasta dónde nos soporta los 5 hasta aquí, hasta 8.76. Abajo de 8.76 ohms me brinca a 5.01. Entonces ya podemos ver que sí podemos estar regulando y siempre que tengamos esos valores de regulación vamos a ir precisamente a zonas intermedias para garantizar que si sube o baja la corriente tengamos el voltaje correcto. Ahora lo que voy a hacer es cambiar esta conexión para meter ¿cómo se llama? El amperímetro, pero recuerden que la conexión del amperímetro debe de ser en serie, no en paralelo, como el voltaje y como la resistencia. Entonces, aquí están en verde estos dos,
Si yo le doy aquí, vamos a ver qué es lo que me arroja aquí. Me dice 0, porque el problema es el valor que alcanza a leer. Probablemente no me alcance a detectar el amperaje tan bajo que me está dejando pasar. Ese es el problema. A ver, vamos a subir este. Ajá. Sí, ya está al máximo. No me deja más. Y no me alcanza a dejarlo leer. Aquí me lo está mostrando bien. Vamos a ponerle los valores a 7 voltios. Vamos a ver qué es lo que alcanza a mostrar. A ver. Es que lo puse aquí en 4, 7. Y aquí puse 12. Corriente de 7. Vamos a meter una corriente de 10 amperes. Esto va a aumentar la potencia. Estoy ahorita tratando de conservar los 7 voltios. Vean. Ahí tengo los 7 voltios completos. Y en toda esta zona de regulación me mantiene los 7 voltios. Si yo bajo aquí, va a cambiar el voltaje. Ya no lo mantiene. Si yo subo acá, va a cambiar el voltaje. Pero si yo tengo una zona intermedia de 21 o 20 k ohms, va a conservar los 7 voltios. Déjenme ver si no me permite. No me deja. Quería mostrarlo completo, pero no me deja. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, eso lo dejamos para una práctica posterior en donde podamos estar checando el amperaje para meter una carga completa, porque aquí no me deja, porque no tengo carga completa, nada más es el sistema. Estaba viendo si lo meto acá. A ver, vamos a hacer un intento jalando este. Déjenme quitar este de aquí. Este lo metemos directamente aquí. Aquí debe de estar funcionando, correcto. Y estoy haciendo pruebas en vivo directamente frente a grupo. Y déjenme ver. Ahora lo que voy a hacer es conectar este aquí. Perdón por los cables que van a estar cruzados, pero la idea es tratar de meter una práctica un poquito más. Aquí está. Aquí sí podemos ver la carga, era lo que quería. Permítanme tantito, déjenme ver cómo lo... Voy a ponerlo de cabeza, no pasa nada, pero creo que va a ser más fácil y más didáctico. Miren, déjenme mover un poquito el circuito para acá y lo meto aquí abajito. Aquí lo que estoy haciendo es midiendo la resistencia que va a ser la carga. Aquí está la carga. Entonces, déjenme jalar aquí para que se venga hacia acá y no se vea tan feo. Lo voy a poner en verde para que se vea más fácil, que es donde voy a estar midiendo el amperaje. Se va a ver de cabeza, pero bueno, hay una disculpa por eso. Aquí nada más que tenemos la medición inversa. Entonces sí lo puedo volver a poner en su lugar. Permítanme. Ok. Regresamos a ponerlo de cabeza. Esto no. Aquí lo puedo poner. Y entonces hago la conexión al revés. El rojo con el rojo. Ajá. Y el negro con el... A ver, déjenme quitarlo porque si no me confunde. Ok.
Muy bien, ahí está esta parte. Y déjenme jalarlo para acá. Ok, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Diapositivo. Fíjense bien. Si yo varío esta resistencia, el voltaje sigue constante. Sin embargo, la intensidad, o sea, el amperaje, es el que va a estar cambiando. Si yo bajo la resistencia, va a entrar mayor cantidad de corriente. Y se dan cuenta, aquí tenemos el máximo que me ofrece en este caso, es de 85.6 miliamperes y microamperes. Y hacia acá, vean que el máximo que me ofrece hasta ahí es de 32.4 microamperes. Precisamente lo que vamos a ver ahorita es el símbolo microamperes, que es algo que es muy común en el amperaje, ¿sí? Pero mucha gente lo confunde con miliamperes. No, ahorita lo explicamos. Fíjense bien. Aquí, déjenme ver, por aquí tenemos un times que es 1 por 10 a la menos 6. Ok, entonces, esta letra griega, es una letra griega llamada mu. En el sistema internacional de unidades, este prefijo denota micro, que equivale a una millonésima parte de la unidad fundamental. Matemáticamente representa el factor 10 a la menos 6. A es amperio. Es una unidad base para la intensidad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la relación matemática directa es: un microamper es igual a 1 por 10 a la menos 6 amperes. Esto es 0.12345 y aquí ve el 1 A. Esto es 1 por 10 a la menos 6 amperes. Este símbolo es omnipresente, o sea, se utiliza en todo el mundo en los multímetros digitales y equipos de medición en los laboratorios. La posición microamper en la perilla selectora o en la pantalla indica que el instrumento está configurado para medir corrientes extremadamente pequeñas con alta precisión. Esta escala es vital para el análisis de sistemas analógicos y circuitos lógicos, utilizándose frecuentemente para medir la corriente de base, el IB, necesaria para polarizar transistores BJT, que son los Bipolar Junction Transistor, que en español se traduce como transistor de unión bipolar, y las corrientes de fuga inversa en diodos semiconductores, como lo que estamos usando en el diodo Zener para utilizarlo como regulador. El consumo energético de microcontroladores, cuando se encuentran en modos de ultra bajo consumo energético, se dice que están en sleep o en standby. Para visualizar cómo se opera con esta magnitud en los cálculos de ingeniería, vamos a analizar el siguiente caso. El planteamiento es que durante el análisis de un sistema ciberfísico, el multímetro registra una corriente de reposo de 45 miliamperes en un sensor. Se expresa este valor en miliamperios, o sea, MA, no en micro, en miliamperios, y en amperios. Vamos entonces a desarrollar ese análisis. A miliamperios MA, sabiendo que un miliamperio es igual a 1000 microamperios, dividimos el valor entre 1000
Esto es 45 microamperios es igual a 45 entre 1000 mA, miliamperios. Y esto sería igual a 0.045 miliamperios. En los amperios A multiplicamos directamente por el factor del prefijo micro, que es 10 a la menos 6. Y entonces me dice que 45 microamperios es igual a 45 por 10 a la menos 6 amperes. Y esto es igual a 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 45, el 5 debe quedar en el sexto lugar, por eso es el menos 6. 0.00045 amperes. Para el análisis matemático en Python, para el ejercicio de Python que vamos a utilizar, como ingenieros modernos complementamos entonces esta parte física con Python para calcular y predecir algorítmicamente los límites de disipación de potencia. La presente práctica constituye un viaje desde la física de los semiconductores hasta su aplicación crítica en el diseño de fuentes de alimentación a través de este ejercicio, y exploramos cómo un componente aparentemente simple como el diodo Zener es capaz de domar la inestabilidad del voltaje de entrada fluctuante, convirtiéndolo en una referencia constante y segura. No se trata solo de conectar cables y medir voltajes, se trata de comprender la zona de ruptura inversa desde el fenómeno cuántico, donde el Zener se convierte en un centinela que sacrifica la corriente para blindar la integridad de la carga, permitiendo que el estudiante visualice el control de la energía en tiempo real. Para un ingeniero en computación, esta práctica es el puente fundamental entre el hardware físico y la estabilidad del software. Un sistema de cómputo, por más avanzado que sea, es tan confiable como la energía que lo alimenta. Sin una regulación precisa, los niveles lógicos de un procesador podrían corromperse, provocando errores de ejecución o daños permanentes en la arquitectura de silicio. Dominar el comportamiento del Zener permite al ingeniero comprender cómo se protegen las líneas de datos y cómo se diseñan las etapas de potencia que mantienen con vida desde un pequeño microcontrolador hasta los servidores en centros de datos gigantescos en el mundo. Al concluir este ejercicio, los estudiantes de sistemas analógicos habrán adquirido un conocimiento práctico invaluable, la capacidad de predecir y manipular la curva característica del diodo bajo las condiciones variables. Esta práctica dejará como aprendizaje la destreza para calcular las resistencias limitadoras, la comprensión de la disipación de potencia y sobre todo la visión crítica para elegir mejor alternativa del diseño ante problemas de ruido eléctrico. Es una invitación a dejar de ver los diagramas como simples líneas negras y empezar a verlos como sistemas vivos que bajo el rigor de la ingeniería garantizan el equilibrio y la seguridad de la tecnología moderna. A continuación presento la explicación detallada de la estructura práctica de la simulación del diodo Zener como regulador. Cada párrafo define el objetivo pedagógico y técnico de las 8 secciones que componen el script de Python, analizadas con los estándares, ya saben ustedes, del canal de YouTube Videoteca Valencia,
y los requerimientos de la asignatura de sistemas analógicos. En la sección 1, que tenemos el título y el contexto, en esta apertura se establece el marco teórico práctico de la actividad identificando el ejercicio como el estudio del comportamiento del diodo en una región en su región de ruptura. El objetivo es que el estudiante comprenda que no está simplemente ante líneas de código, sino ante la representación de un fenómeno físico real que permite estabilizar voltajes en sistemas electrónicos críticos. La sección 2 es la preparación del entorno. Esta sección garantiza la reproductibilidad y limpieza del experimento digital mediante la gestión automatizada de las librerías como Pandas, Matploy y NumPy. Al desinstalar y reinstalar las dependencias, se asegura que el script funcione en cualquier estación de trabajo de la universidad o propia de los estudiantes, sin conflictos de versiones, enseñando al alumno la importancia del control de los entornos en la ingeniería de software. En la sección 3 tenemos el dataset y los datos. Aquí se define la materia prima de la simulación mediante la creación de un conjunto de datos que modela una fuente de alimentación inestable. Al utilizar técnicas de aleatorización controlada, se emula el ruido eléctrico que un ingeniero encontraría en la vida real. Hago la aclaración de que se está haciendo la grabación frente a grupo, por eso de pronto podemos escuchar cierta intervención de alguno de los micrófonos de los compañeros. Repito, se emula el ruido eléctrico que un ingeniero encontrará en la vida real, permitiendo observar cómo responde el sistema ante un espectro variable de voltaje de entrada. En la sección 4 es la lógica de optimización. Se implementa el núcleo matemático del circuito basado en las leyes de Kirchhoff y el modelo de diodo Zener. La sección explica cómo el programa decide cuándo el diodo entra en conducción y cómo se calcula la corriente necesaria para mantener el voltaje de salida constante, optimizando el diseño para evitar que el componente exceda sus límites de disipación de potencia. La sección 5 son los resultados tabulares y se presenta una estructura de datos clara y profesional donde se contrastan los voltajes de entrada frente a los de salida regulada. Esta sección entrena al estudiante en la lectura técnica de reportes, permitiéndole verificar numéricamente que a pesar del incremento en la fuente, la carga recibe un voltaje estable de 5.1 voltios. En la sección 6, la representación gráfica, a través de las visualizaciones didácticas, se transforma la tabla de números en una curva de regulación y una línea de corriente. Esta sección es vital para el aprendizaje visual, ya que permite identificar de un vistazo el codo del Zener y la relación inversa proporcional entre la resistencia limitadora y la seguridad del circuito. Ahorita lo vamos a ver para analizarlo.
En la sección 7, el reporte y conclusión, en este apartado se sintetizan los hallazgos técnicos y se define la mejor alternativa de diseño encontrando durante la ejecución. Se fomenta el pensamiento crítico al obligar al estudiante precisamente a validar si los resultados son consistentes con la teoría y al reflexionar sobre la aplicación de estos datos aleatorizados en un entorno de producción real. La sección 8, parte final, es la ejecución principal y la sección de cierre que organiza el flujo de trabajo del script bajo el estándar del if name main como programa principal. Esto enseña que a los futuros ingenieros las mejores prácticas de programación modular, asegurando que el código sea escalable, profesional y que pueda ser integrado en sistemas más complejos de monitoreo analógico en el futuro. Aquí tenemos la tabla de resultado, pero antes de continuar vamos a ver el ejercicio directamente. Entramos a Visual Studio Code, vamos a abrir el archivo. Para esto aquí estamos en sistemas analógicos y nos vamos a 1.6.1.7 Diodo-Zener. Aquí tenemos la primera sección, la sección 1, título y explicación, la sección 2, la preparación del entorno, la importación de las librerías, la sección 3, el dataset, la preparación de los datos que nos maneja aquí que son randoms, es el NP que es la estructura, el objeto NumPy, y el random que es la aleatorización de datos que va a estar generando para las muestras totales. Para este caso vamos a desarrollar 50 muestras, no vamos a verlas todas, serían muchísimas, vamos a mostrar nada más 14, pero 15, del 0 al 14, pero bueno, son los datos que se generan, son 50 las muestras. Y vamos a la sección 4, que es la lógica de optimización, y que es precisamente donde se aplican las leyes de Kirchhoff y de Ohm para el cálculo, que son estas, para el cálculo precisamente de los valores, ¿sí? Aquí vamos a calcular los voltajes de entrada, VI, y los voltajes de salida, VO, ¿sí? A partir de los valores de los valores aleatorios que generamos. Y la corriente en miliamperes, ¿sí? También como parte de los cálculos que se van a generar aquí. En la sección 5 vamos a trabajar lo que son los resultados tabulares, sacar las tablas de datos a partir de los resultados calculados. Y en la sección 6, la representación gráfica, o sea, la generación del plot, que es la gráfica que vamos a estar revisando en un momentito más. Y el reporte final de las conclusiones, que es lo que qué es lo que ocurre con este ejercicio práctico. Y la sección 8, que es la ejecución a partir del main como programa principal y el orden de ejecución. Entonces, ejecutando esto, nos lleva primero a la configuración de librerías, segundo al cálculo de las tablas que va a graficar, y esta es la gráfica obtenida. Aquí lo que debemos entender es lo siguiente: la línea azul que vemos aquí es una línea que nos da 5.1 voltios. La línea azul es el voltaje de salida, ¿sí? El VO del diodo Zener, precisamente. Y entonces son precisamente los 5.1 voltios. Ahora, la corriente, ¿sí? Vean que aquí es poca y aquí va en incremento, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? Que
hacia acá la resistencia va bajando. Y por eso la corriente va incrementándose. Pero aunque la corriente es pequeña o alta, el voltaje se mantiene constante por la acción del diodo Zener. Esto es precisamente lo que ocurre en esta simulación de Python. Regresando, podemos analizar lo siguiente. La primera fase de ejecución, como se observa en la terminal de Visual Studio Code, representa el éxito de la sección 5, que es los resultados tabulares del script, donde el motor de cálculo basado en la ley de Kirchhoff procesa el dataset aleatorio para demostrar la eficiencia de regulación. En esta captura podemos validar numéricamente que el sistema está operando en la zona de ruptura inversa del Zener, ya que a pesar de que el voltaje de entrada fluctúa y aumenta desde el 10.28 voltios hasta los 12.8 voltios, el voltaje de salida VO se mantiene perfectamente estabilizado en una meseta, ¿sí?, de salida, en una meseta constante de 5.1 voltios. Este reporte tabular no solo confirma la precisión del algoritmo, ¿sí?, como el exceso de energía de la fuente es absorbido proporcionalmente por la corriente del diodo, corriente Zener en miliamperes, permitiendo que el estudiante comprenda la transferencia de carga necesaria para mantener la estabilidad del voltaje en los sistemas analógicos. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Bueno, esta gráfica, que ya la habíamos analizado, esta representación visual, permítanme corregir otra vez estos signos. Ahí está. Ok, creo que nada más, sí. Bueno, esta representación visual generada en la sección 6 del script es la prueba gráfica definitiva de la eficiencia del regulador para la biblioteca, para el sistema de Videoteca Valencia. En el eje horizontal observamos un barrido de voltaje de entrada, VI, que va desde los 10 voltios hasta los 20 voltios, mientras que el eje vertical izquierdo muestra una línea azul perfectamente horizontal en los 5.1 voltios, lo que confirma que el diodo Zener ha logrado clavar el voltaje de salida independientemente de las fluctuaciones de la fuente. Paralelamente, la línea punteada roja vincula el eje vertical derecho y muestra un crecimiento lineal de corrientes Zener y Z. Esto señala que forma didáctica al estudiante que para mantener la estabilidad del voltaje, el diodo debe derivar a tierra una mayor cantidad de corriente desde aproximadamente los 5 miliamperes hasta casi los 15 miliamperes. A medida que la entrada aumenta, esta dualidad entre la estabilidad y la tensión y el esfuerzo de la corriente es el concepto fundamental que los ingenieros deben dominar para garantizar la integridad de sistemas analógicos y digitales. Para concluir esta práctica de sistemas analógicos, el análisis de los datos obtenidos demuestra que el diodo Zener cumple
con éxito su función de regulador al mantener un voltaje de salida constante de 5.1 voltios, a pesar de que el voltaje de entrada experimentó un incremento del 100% de 10 voltios a 20 voltios. Este comportamiento confirma la estabilidad del sistema de la zona de ruptura inversa, donde la impedancia dinámica del Zener permite absorber las variaciones de la fuente. La relación lineal observada en la corriente IZ, que asciende hasta los 15 mA, valida la ley de Ohm aplicada a la resistencia limitadora de 1K sobre 1K omega. Es que iba a ponerle la letra omega, pero bueno, a ver, déjenme ver, se las pongo para que no haya confusiones. Insertar símbolo y letra omega, sí la tengo aquí. Ok, ahora sí, ya se ve más bonito. 1K omega, demostrando que la regulación, precisamente, de tensión es un proceso de transferencia de energía donde el componente actúa como un sumidero de corriente para proteger la carga. Como conclusión didáctica para lo que es el canal de YouTube Videoteca Valencia y el grupo de sistemas analógicos, esta simulación deja claro que la mejor alternativa para el diseño robusto depende del equilibrio entre la regulación y la disipación térmica. Aunque el circuito es altamente eficiente para estabilizar el voltaje, el ingeniero debe considerar que a mayores voltajes de entrada, el Zener disipa más potencia, P igual a V por I. En nuestro caso, el voltaje máximo de 76.5 miliwatts, 5.1 volts por 15 miliamperes, se mantiene muy por debajo del límite de 1 watt del componente real, garantizando la integridad física del hardware. Esta práctica empodera al estudiante al transformar conceptos abstractos de semiconductores en una herramienta de diseño preventivo esencial para cualquier arquitectura de cómputo o sistemas de control industrial. Aquí tenemos un ejemplo de de lo que sería una fuente de alimentación sin transformador, ¿sí? Lo que se conoce como transforless. No, o sea, no es una fuente de alimentación que no utiliza la bobina transformadora para cambiar el voltaje de la corriente, de la corriente. Este diagrama representa una fuente de alimentación sin transformador. Esto es una transforless power supply, específicamente una variante conocida como fuente de reactancia capacitiva. Es un circuito muy común en los dispositivos de bajo consumo como los focos LED, los sensores domésticos, los cargadores económicos, donde se requiere reducir el voltaje de red eléctrica de 127 voltios o de 220 voltios de corriente alterna a un voltaje de corriente continua VCC bajo un regulado sin utilizar transformador pesado y costoso. A continuación, entonces, vamos a explicar el funcionamiento detallado y sus componentes divididos en etapas de funcionamiento. Primero, la etapa de reducción del voltaje y reactancia capacitiva. En lugar de un transformador, este circuito utiliza la impedancia de los capacitores para limitar la corriente. C1, capacitor 1,
milifaradio, y 470 nanofaradios con 400 volts para su funcionamiento. Porque acuérdense que están hechos para trabajar con 127 y 400 y 220 volts de la corriente alterna. Son los componentes críticos. Actúan como una resistencia que no disipa calor de reactancia, reduciendo el voltaje de corriente alterna de la entrada. El voltaje de 400 volts es necesario para soportar los picos de la red eléctrica. R1 y R3, 470 k-ohms, son resistencias de purga. Esto es, se conoce como bleeder resistors. Su función es descargar los capacitores C1 y C14 cuando se desconecta el circuito para evitar descargas eléctricas al usuario. La resistencia 4, 39 ohms, es una resistencia fusible o limitadora de picos, ¿sí? Lo que se conoce como Irish Current. Protege el circuito del pico de corriente iniciales al conectar el dispositivo. Ahora, en la etapa 2 de rectificación, D8 y D9, que son el SN4007, esos diodos son los diodos 8 y 9. Estos diodos rectificadores convierten la corriente alterna, CA, en corriente directa, CC, o CD, pulsante. En esta configuración forman un rectificador de media onda o un duplicador según la topología, permitiendo que la corriente fluya en una sola dirección hacia el resto del circuito. En la etapa de regulación primaria y filtrado, D1 C8V2 de 1 watt, es un diodo Zener precisamente, de 8.2 volts. Este es el corazón de la regulación inicial. Fija el voltaje máximo en aproximadamente 8.2 volts, protegiendo a los componentes siguientes de voltajes excesivos. Si el voltaje intenta subir, el Zener conduce el exceso a tierra. C2, 1000 milifaradios, es un capacitor electrónico de gran capacidad que actúa como filtro y elimina el rizado, lo que es el ripple, de la rectificación, suavizando la señal para entregar una corriente continua lo más plana posible en el regulador. Mostrando la figura para que podamos identificar, estos son los diodos, estos son los capacitores, estas son las resistencias que hemos venido mencionando. Este es el diodo Zener, ¿sí? Aquí tenemos los otros capacitores que también ya lo habíamos mencionado para generar la carga de los 8 voltios. Bueno, regresando a la explicación, vamos a la etapa 4. En la etapa 4, la regulación final y salida USPX11, 11173, es un regulador de voltaje lineal. Esto se conoce como regulador de voltaje lineal. De baja caída, LDO, toma los aproximadamente 8 voltios del Zener y los estabiliza a un valor preciso de salida de volts de corriente directa, corriente continua, si está ya rectificada, filtrada más bien,
que suele ser de 3.3 voltios o de 5 voltios, dependiendo del modelo exacto del chip. El C4 de 1000 milifaradios, de 100 milifaradios, perdón, es un capacitor, es el capacitor de salida y sirve para estabilizar la regulación y responde a demandas rápidas de corriente por parte de la carga del dispositivo que se conecte. Aquí se los muestro, es este capacitor que es el capacitor de salida. Ok. Como resumen del uso y advertencia crítica, ¿para qué sirve? Sirve para alimentar circuitos electrónicos muy pequeños, microcontroladores, sensores, directamente desde el enchufe de la pared, ocupando muy poco espacio y con un costo mínimo. Como advertencia de seguridad, este circuito no tiene aislamiento galvánico. Esto significa que cualquier parte del circuito, incluyendo el ground de la corriente continua VCC, puede estar viva, o sea, puede estar conectado a la corriente alterna con respecto a la tierra física. Y tocar cualquier parte del circuito mientras está conectado en la pared eléctrica puede causar una descarga mortal. Por eso es importante tener cuidado en este tipo de manejos. Porque la simulación, no importa, está bien, lo podemos hacer sin problema y sin riesgo, pero ya el desarrollo del componente físico sí puede ser peligroso. Por eso es que se los aclaro para que tengan mucho cuidado, porque no tiene una forma de descarga para que no vaya a llegarnos una descarga de corriente alterna, y entonces sí nos puede dar una descarga así. Es fundamental que estos circuitos estén encerrados en cajas de plástico aislantes y nunca se manipulen conectados. Muy bien, como resumen fundamental, el diodo Zener recorta y regula voltajes operando en fases inversa la carga. En la fase inversa la carga. Exige la implementación del filtrado capacitivo y una resistencia RS protectora. Herramientas de simulación, Tinkercad y Algorithmia, Python, evitan gastos físicos para la prueba de circuitos. Resulta ser el blindaje primario para ecosistemas de tecnologías embebidas, por ejemplo en 3.3 voltios. Como conclusión integradora es que el diodo Zener representa el puente vital entre la electricidad inestable y la precisión matemática requerida por la lógica digital. Su entendimiento absoluto es el sello formativo del profesional altamente capacitado. Gracias por su atención. Polimatiza tu mente de forma continua. Si puedes, suscríbete al canal. Si ya lo hiciste, invita a otros conocidos, contactos, familiares a que visiten el canal para que tengamos mayor número de suscriptores. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación y estas son las referencias de las imágenes utilizadas para esta presentación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.